¿Cuántas veces esta semana dijiste que sí, cuando por dentro todo tu cuerpo te estaba diciendo que no? No hablo de las cosas grandes. No hablo de aceptar un trabajo que no querías o mudarte a una ciudad que no elegiste. Hablo de las cosas pequeñas, las que se acumulan. Decir que sí a una cena cuando estabas agotado. Decir que no pasa nada cuando sí pasaba. Decir, claro, yo me encargo, mientras por dentro una parte de ti se apagaba un poco más. Hay personas que viven así. Todos los días, toda la vida. Y desde afuera parecen las más amables, las más generosas, las más confiables del grupo. Pero los psicólogos que estudian la personalidad, el apego y los patrones de comportamiento llevan décadas observando algo que la mayoría no ve. Detrás de esa amabilidad constante, detrás de esa disposición que nunca falla, hay un mecanismo psicológico que no tiene nada que ver con la bondad. Tiene que ver con la supervivencia y tiene un costo que casi nadie mide. Voy a recorrer contigo 20 señales silenciosas de una persona que no puede decir que no. Algunas las vas a reconocer al instante, otras te van a sorprender. Presta atención al número 12, porque ese es el que la mayoría confunde con virtud. Y el número 20 es el que casi nadie está dispuesto a admitir en voz alta. Si te reconoces en algunos de estos, eso no es debilidad, eso es conciencia. Y la conciencia es donde empieza todo. Quédate hasta el final. Estas son 20 señales silenciosas de una persona que no puede decir que no. Número 1. El sí automático. La respuesta que sale antes de que el cerebro termine de procesar la pregunta. Imagina esto. Tu jefe se acerca a tu escritorio un viernes a las 5 de la tarde. Todavía no terminó la frase completa. Todavía no explicó bien qué necesita, para cuándo lo necesita, ni por qué te lo está pidiendo a ti y no a otra persona. Pero tú ya dijiste que sí. Ya asentiste, ya estás calculando cómo vas a reorganizar tu fin de semana para que quepa esa tarea extra que ni siquiera entendiste del todo. Y lo más revelador no es que hayas dicho que sí, es que ni siquiera registraste el momento de decirlo. No hubo pausa, no hubo un segundo donde tu mente evaluara si podía, si quería, si le correspondía. El sí salió como un reflejo, como parpadear, como respirar. Albert Bandura, el psicólogo canadiense que revolucionó la teoría del aprendizaje en los años 70, describió algo que llamó self-efficacy, la creencia de una persona en su propia capacidad de influir en lo que le pasa. Lo que encontró en décadas de investigación es que las personas con baja autoeficacia tienden a ceder el control de sus decisiones a otros, no porque no tengan opinión, sino porque internalizaron la idea de que su opinión no va a cambiar el resultado. Y aquí hay dos caminos que llegan al mismo lugar. Algunas personas aprendieron el sí automático porque en su casa decir que no generaba conflicto. Un no significaba discusión, tensión, castigo emocional. Así que el cerebro aprendió a saltarse esa opción. Otras personas lo aprendieron por el camino opuesto. Fueron tan queridas, tan sostenidas, que sintieron que debían retribuir constantemente. Y el sí se convirtió en su forma de pagar una deuda que nadie les cobró. Dos infancias distintas. El mismo reflejo en la vida adulta. Si alguna vez has dicho que sí y 3 segundos después te preguntaste por qué lo hiciste, ya sabes de qué estoy hablando. Eso no es debilidad, es un patrón, y los patrones se pueden ver. Número 2. Pedir perdón por existir. El reflejo de disculparse por cosas que no son su culpa. Fíjate qué pasa cuando alguien le pisa el pie a esta persona en el transporte público. Ella dice, perdón. Alguien la interrumpe a mitad de una frase. Ella dice, perdón. Pide una servilleta extra en un restaurante y empieza la petición con un disculpa. No está pidiendo perdón por algo que hizo. Está pidiendo perdón por necesitar algo. Está pidiendo perdón por ocupar espacio, por tener una necesidad, por existir en un momento donde alguien más podría incomodarse por su presencia. Mark Leary, psicólogo de la Universidad de Duke, desarrolló en 1995 lo que llamó Sociometer Theory, la teoría del sociómetro. La idea es que la autoestima no es algo fijo, es un medidor interno que registra constantemente cuánto nos aceptan los demás. Cuando una persona crece en un ambiente donde su valor dependía de no molestar, ese medidor se calibra hacia abajo, y el resultado es alguien que pide perdón como forma de decir, por favor no me rechaces, no te estoy causando problemas, sigo siendo seguro. No es cortesía, es una negociación silenciosa con el rechazo. Y la persona que lo hace casi nunca sabe que lo está haciendo.
Si tú eres de las personas que dicen perdón más de 10 veces al día sin haber hecho nada malo, tu cuerpo está hablando un idioma que aprendiste antes de tener palabras para describirlo. No es un defecto, es una cicatriz convertida en radar. Número 3. La sonrisa que no llega a los ojos. Hay algo que la mayoría no ve sobre la sonrisa social. No todas las sonrisas significan alegría. Algunas significan, estoy aquí, no soy una amenaza. Por favor, sigue hablando y no me pongas a prueba. Imagina una reunión familiar. Una de esas con primos, tíos, la abuela al centro de la mesa. Alguien hace un comentario sobre tu peso, sobre tu trabajo, sobre por qué todavía no tienes pareja. Y tú sonríes, no porque te cause gracia. Sonríes porque la alternativa, que es mostrar lo que realmente sientes, te parece demasiado arriesgada. Paul Ekman, el investigador que pasó décadas estudiando las microexpresiones faciales, identificó lo que llamó display rules, reglas no escritas que cada cultura enseña sobre cuándo y cómo mostrar emociones. En algunas familias, la regla es clara sin que nadie la diga en voz alta. No muestres incomodidad. No arruines el momento. Sonríe y aguanta. La persona que no puede decir que no aprendió esa regla antes que cualquier otra. Y la sonrisa se convirtió en su armadura más usada. Desde afuera parece encantadora. Desde adentro es agotamiento disfrazado de cortesía. ¿Te suena? Número 4. Anticipar lo que el otro necesita antes de que lo pida. La hipervigilancia emocional convertida en superpoder silencioso. Piensa en la última vez que alguien entró a una habitación y tú supiste, antes de que dijera una sola palabra, que estaba molesto. No te lo dijo, no lo mostró de forma obvia, pero algo en la forma en que cerró la puerta, en la velocidad de sus pasos, en la tensión de su mandíbula, te dio toda la información que necesitabas. Y no solo lo percibiste, ya estabas pensando qué podías hacer para que esa persona se sintiera mejor. Esto no es empatía común. Esto es lo que John Bowlby llamaría una respuesta de apego activada. Bowlby, el psiquiatra británico que en los años 50 y 60 desarrolló la Attachment Theory, demostró que los niños aprenden a leer el estado emocional de sus cuidadores como una estrategia de supervivencia. Si mamá está tensa, el niño ajusta su comportamiento para reducir la tensión. Si papá está de mal humor, el niño desaparece o se vuelve útil. Con el tiempo, ese niño se convierte en un adulto que entra a cualquier habitación y escanea el clima emocional en los primeros 3 segundos, sin darse cuenta. Y aquí hay 2 caminos. Algunos lo aprendieron en un hogar donde el ambiente era impredecible, donde la seguridad dependía de leer correctamente las emociones del adulto. Otros lo aprendieron en un hogar amoroso pero cargado, donde uno de los padres estaba pasando por algo difícil y el niño asumió la responsabilidad de cuidarlo. 2 orígenes, la misma antena emocional encendida las 24 horas. Si eres de los que preparan el café del otro antes de que despierte, sin que nadie te lo pida, pregúntate cuándo fue la primera vez que empezaste a hacer eso. La respuesta probablemente no te lleve a la cocina, te lleve a tu infancia. Número 5. No poder elegir en un restaurante. La parálisis de decisión disfrazada de flexibilidad. Esto parece algo menor, casi gracioso. La persona que cuando le preguntan qué quieres comer, responde lo que tú quieras está bien. Pero si observas con atención, verás que esa frase no es una preferencia, es una renuncia. Julian Rotter, el psicólogo que en 1954 introdujo el concepto de locus of control, distinguió entre personas que sienten que sus decisiones importan y personas que sienten que el control siempre está afuera. La persona que no puede elegir en un restaurante no es indecisa. Es alguien cuyo locus de control se desplazó tan lejos de sí misma que incluso una decisión sin consecuencias, como elegir entre pasta o ensalada, activa un pequeño circuito de ansiedad. ¿Y si elijo mal? ¿Y si al otro no le gusta el lugar que yo escoja? ¿Y si mi preferencia incomoda? Esas preguntas no se formulan conscientemente. Son sombras que pasan rápido, pero están ahí. Y el resultado es siempre el mismo. No importa. Lo que tú quieras. Tú decides. Frases que suenan amables pero que en realidad dicen algo más silencioso. Mis deseos no pesan lo suficiente como para ocupar espacio en esta decisión. Número 6. Dar explicaciones de 3 párrafos cuando dicen que no. La sobrejustificación como señal de culpa anticipada. Cuando una persona que no puede decir que no finalmente dice que no, lo que sigue es fascinante. No dice simplemente no puedo. Dice no puedo porque resulta que tengo una cita con el médico, que llevaba meses esperando.
Y además mi mamá viene de visita, y encima tengo un proyecto del trabajo que me tiene completamente saturada. Pero si de verdad lo necesitas, yo puedo intentar mover algo para ver si de alguna manera logro estar ahí, aunque sea un rato. Eso no es una explicación, es una defensa legal. Roy Baumeister, uno de los psicólogos más citados en el estudio de la fuerza de voluntad, investigó en los años 90 lo que llamó ego depletion, la idea de que el autocontrol funciona como un músculo que se agota. Y la persona complaciente gasta cantidades enormes de ese recurso mental, no en decir que sí, sino en las pocas veces que intenta decir que no. El no le cuesta tanto que necesita amortiguarlo con razones, excusas, disculpas y ofertas alternativas. Para esta persona, un no sin explicación se siente como un acto de violencia, como si estuviera abandonando al otro, y eso revela algo que pocas personas ven desde afuera. No es que no sepa decir que no, es que para ella, cada no viene con un costo emocional que la mayoría nunca sentirá. Número 7. Cambiar de opinión para que el otro no se moleste. La erosión silenciosa de la autonomía. Hay personas que llegan a una conversación con una posición clara, tienen una opinión formada, saben lo que piensan, pero en el momento en que perciben que esa opinión genera incomodidad en la otra persona, algo se mueve dentro de ellas. No es que cambien de opinión porque el argumento del otro las convenció, cambian de opinión porque la tensión les resulta insoportable. Edward Deci y Richard Ryan, los psicólogos que desarrollaron la Self-Determination Theory en los años 80, identificaron 3 necesidades psicológicas básicas que toda persona necesita para funcionar bien: autonomía, competencia y conexión. Lo que pasa con la persona complaciente es que su necesidad de conexión aplasta su necesidad de autonomía. Cada vez que cambia de opinión para evitar conflicto, está eligiendo ser aceptada por encima de ser ella misma. Y eso funciona a corto plazo. Pero a largo plazo produce algo que se siente como un vaciamiento lento. Como si cada opinión cedida fuera un ladrillo que se retira de una estructura que, un día, ya no puede sostenerse. Si alguna vez has salido de una conversación preguntándote qué acabo de decir, eso no fue conformismo, fue supervivencia emocional. Y la diferencia entre las dos cosas es algo que la mayoría del mundo nunca se detendrá a pensar. Un momento. Quiero hacer una pausa aquí antes de seguir. Si ya te reconociste en 3 o 4 de estos, quiero que sepas algo. No estás leyendo una lista de defectos, estás leyendo un mapa de supervivencia. Cada uno de estos comportamientos fue, en algún momento de tu vida, la mejor solución que tu cerebro encontró para mantenerte a salvo. El problema no es que lo aprendiste, el problema es que sigues usándolo en lugares donde ya no lo necesitas. Los próximos 7 van a ser más específicos. Algunos los has visto en ti, otros los vas a reconocer en alguien que quieres, y el número 12 va a incomodar, porque parece una virtud, pero no lo es. Si este tipo de observaciones te interesan, el botón de suscripción está ahí, sin presión. Sigamos. Número 8. Decir, no importa cuando sí importa. El arte de minimizar las propias necesidades hasta que desaparecen. Esto es algo que pasa en silencio, todos los días. La persona llega a casa después de un día difícil. Alguien le pregunta cómo estás y responde bien, no importa, lo normal, pero no está bien. Y sí importa. Lo que acaba de hacer es comprimir una experiencia emocional real en 3 palabras que la anulan. Martin Seligman, el psicólogo que en 1967 descubrió el fenómeno de learned helplessness, la indefensión aprendida, demostró que cuando un organismo aprende que sus acciones no cambian el resultado, deja de intentarlo. Y en el terreno emocional, esto se traduce en algo muy concreto. La persona deja de expresar lo que siente porque aprendió, en algún punto de su vida, que expresar lo que sentía no cambiaba nada. Nadie actuaba distinto, nadie la escuchaba realmente. Entonces, minimizar se convirtió en el camino más eficiente. No porque no sienta, sino porque aprendió que sentir, para ella, no tiene consecuencias útiles. Y eso no es fortaleza. Es una forma muy específica de rendición. Número 9. Sentirse responsable del estado emocional de todos. El peso invisible del cuidador emocional no designado. Imagina una cena familiar. Hay tensión entre 2 personas en la mesa. No se dijeron nada todavía, pero el aire ya cambió. Y hay alguien ahí que ya está midiendo cuánto silencio puede tolerar antes de intervenir. Esa persona empieza a hacer chistes suaves, a cambiar de tema, a ofrecer más comida, a preguntar cosas que desvíen la conversación.
No porque sea su responsabilidad, sino porque siente que si ella no lo hace, nadie lo hará. Este patrón tiene un nombre en la literatura clínica. Se le conoce como parentificación. Ocurre cuando un niño, en algún punto de su desarrollo, asume una función emocional que le corresponde al adulto. Y una vez que ese circuito se activa, es muy difícil de apagar. La persona crece creyendo que si alguien a su alrededor está sufriendo y ella no hace algo, es su culpa. No importa que no sea lógico, no importa que nadie se lo haya pedido. El cuerpo responde antes que la razón. Décadas de investigación sobre los estilos de apego confirman que este patrón es más común en hogares donde uno de los padres era emocionalmente inestable o estaba ausente. El niño aprendió a regular al adulto y nunca dejó de hacerlo. Número 10. Aceptar condiciones injustas en el trabajo sin protestar. La complacencia laboral como extensión del patrón familiar. Hay algo que conecta directamente la mesa donde creciste con el escritorio donde trabajas. Jennifer Crocker, psicóloga de la Universidad de Ohio State, publicó en 2003 una investigación sobre lo que llamó Contingencies of Self-Worth, las contingencias de la autoestima. Lo que encontró es que muchas personas construyen su valor propio sobre una base externa. Para algunas es la aprobación de otros. Para otras es el rendimiento académico. Para la persona complaciente, la contingencia suele ser esta: soy valiosa mientras no cause problemas. Y en el contexto laboral, eso se traduce en aceptar horarios abusivos, cargas de trabajo desproporcionadas, comentarios inapropiados, todo sin decir una palabra. Dos caminos llegan a este lugar. El primero es el miedo puro al rechazo o al despido. Decir algo significa arriesgarse a ser la persona difícil, la conflictiva. El segundo camino es más sutil. Es una identidad construida sobre ser el que nunca causa problemas. La persona no protesta, no porque tenga miedo, sino porque protestar destruiría la imagen que tiene de sí misma. Y ese segundo camino es, en muchos sentidos, el más difícil de desarmar. Porque no se siente como opresión, se siente como carácter, como madurez, como profesionalismo. Número 11. No poder colgar el teléfono primero. La incapacidad de ser quien termina una interacción. Fíjate en algo pequeño. La persona que no puede decir que no, casi nunca cuelga primero una llamada. No es quien se despide y corta. Espera a que el otro lo haga. Y en una conversación en persona, no es quien dice, bueno, me tengo que ir. Espera la señal del otro para poder retirarse. Pete Walker, el terapeuta que identificó la phone response, la respuesta de complacencia como una de las 4 respuestas al trauma junto con la pelea, la huida y la parálisis, describe esto como una incapacidad de ser el agente de separación. La persona complaciente asocia el acto de terminar algo con el acto de rechazar a alguien. Y como el rechazo es su mayor temor, prefiere quedarse más tiempo del que quería, hablar más de lo que necesitaba, y esperar a que sea el otro quien ponga el punto final. Lo que esto cuesta es tiempo, sí, pero también algo menos visible. Cuesta la sensación de que tu vida te pertenece, de que tú decides cuándo empieza y cuándo termina cada interacción. Número 12. Confundir bondad con no tener límites, la señal que la mayoría lee como virtud. Y aquí llegamos al que mencioné al principio. Este es el que más se confunde, porque desde afuera, la persona que nunca dice que no parece la más bondadosa del grupo, es la que siempre está disponible, la que nunca cancela, la que llega cuando nadie más llega, y todos a su alrededor la describen con la misma palabra. Es muy buena persona. Pero Kristin Neff, la investigadora que desde 2003 ha liderado el campo del self-compassion, la autocompasión, hace una distinción que cambia todo. La bondad real incluye límites. La bondad real dice, te quiero pero hoy no puedo. La bondad real no se destruye a sí misma para sostener a los demás. Lo que la persona complaciente practica no es bondad. Es una forma de autoabandono que se disfraza de generosidad. Y lo más doloroso de esto es que la persona misma lo cree. Cree que es buena persona, y lo es. Pero no porque no tenga límites, a pesar de que no los tiene. Hay una versión más silenciosa de esto de la que casi nadie habla. La persona empieza a necesitar que los demás le confirmen que es buena, porque si deja de dar, si deja de estar disponible, si dice que no, entonces ¿quién es? La bondad se convirtió en identidad. Y soltar eso se siente como soltar todo. No es poca cosa. Número 13. El resentimiento que aparece 3 días después. La ira diferida de quien dijo sí cuando quería decir no. Esto es algo que la neurociencia explica con mucha claridad. Antonio Damasio,
El neurocientífico portugués que en 1994 introdujo el concepto de somatic markers, los marcadores somáticos, demostró que el cuerpo registra las emociones antes de que la mente consciente las procese. Cuando alguien dice sí pero quiere decir no, el cuerpo lo sabe. Y guarda esa información. No la borra. La almacena en los hombros tensos, en el insomnio del domingo por la noche, en la irritabilidad que aparece 2 o 3 días después sin causa aparente. La persona no sabe por qué está enojada. Quizás le grita a su pareja por algo insignificante. Quizás reacciona de forma exagerada en el tráfico. Quizás siente una frustración difusa que no puede nombrar. Pero si alguien le preguntara, oye, ¿tiene algo que ver con aquello que aceptaste el jueves pasado? Probablemente algo haría clic. El cuerpo lleva la cuenta, siempre. Y la persona complaciente acumula deudas emocionales que no sabe que tiene, hasta que el cuerpo pasa la factura de la forma más inesperada. Número 14. No poder pedir ayuda ni cuando la necesitan desesperadamente. La autosuficiencia como armadura emocional. Si alguna vez has observado a alguien pasar por una crisis sin pedirle ayuda a nadie, no asumas que es orgullo. Mary Ainsworth, la psicóloga que en los años 70 diseñó el experimento de la Strange Situation para estudiar los estilos de apego en niños, identificó patrones que persisten hasta la vida adulta. Las personas con apego ansioso temen pedir ayuda porque asocian la vulnerabilidad con el abandono. Si muestro que necesito algo, van a ver que soy demasiado, y se van a ir. Las personas con apego evitativo temen pedir ayuda por la razón opuesta. Si pido ayuda, pierdo autonomía, y la autonomía es lo único que tengo. Dos caminos completamente diferentes que llegan al mismo lugar. Una persona que se ahoga en silencio, rodeada de gente que podría ayudarla, sin abrir la boca. Y lo que la mayoría interpreta como fortaleza, la investigación del apego lo interpreta como una herida. No es que no necesite ayuda, es que pedir ayuda le cuesta más que resolver sola cualquier problema del mundo. Tómate un segundo antes de seguir. Estamos llegando a los que cambian la forma en que ves todo esto. Si llegaste hasta aquí, ya estás notando cosas que la mayoría nunca notará. Los últimos 6 suelen ser los que más calan, porque suenan como fortalezas. Quédate conmigo, no son lo que parecen, y el número 20 va a incomodar a algunos. Ese es el punto. ¿Cuántos de estos has reconocido no solo en ti, sino en alguien que quieres? Número 15. Atraer siempre a personas que toman más de lo que dan. El patrón relacional que se repite sin explicación aparente. Piensa en la persona que, cada vez que mira hacia atrás, encuentra el mismo tipo de relación una y otra vez. Parejas que recibían todo sin dar casi nada. Amistades donde ella era siempre la que llamaba, la que organizaba, la que sostenía emocionalmente. Compañeros de trabajo que se apoyaban en su disposición sin devolver el favor. Y la persona empieza a pensar que tiene mala suerte, o que no sabe elegir bien. Pero John Gottman, el investigador que ha dedicado más de 40 años al estudio de las relaciones en la Universidad de Washington, ha demostrado que los patrones relacionales no son accidentes, son sistemas que se retroalimentan. La persona complaciente emite una señal que dice, mis necesidades son negociables. Y las personas que tienden a tomar más de lo que dan son las primeras en detectar esa señal. No siempre de forma consciente, no siempre con mala intención, pero el patrón se repite porque la dinámica encaja como una pieza en un rompecabezas. Y romper ese patrón no requiere encontrar mejores personas, requiere cambiar la señal que estás emitiendo. Y eso empieza con algo que suena simple, pero que para la persona complaciente es lo más difícil del mundo. Decir esto es lo que necesito. Y si no puedes dármelo, está bien. Pero no voy a pretender que no me importa. Número 16. El agotamiento que nadie ve. La fatiga invisible de quien siempre está disponible. Hay un tipo de cansancio que no tiene que ver con cuántas horas dormiste ni con cuánto trabajaste. Es un cansancio que viene de sostener un personaje. Philip Brickman, el psicólogo que en 1971 introdujo el concepto de hedonic treadmill, la cinta hedónica, demostró que los seres humanos tienden a volver a un nivel base de bienestar después de eventos tanto positivos como negativos. Pero lo que la investigación más reciente sugiere es que las personas que suprimen sus emociones de manera crónica nunca llegan a esa línea base. Están siempre un poco por debajo, no lo suficiente para que alguien lo note, pero lo suficiente para que ellas sientan un cansancio difuso, una falta de entusiasmo que no pueden explicar, un deseo permanente de estar solas que nunca se concede.
Y aquí hay dos caminos que producen el mismo agotamiento. El primero es el desgaste por exceso de sí, demasiados compromisos, demasiadas promesas, demasiados sí acumulados. El segundo es más sutil. Es el desgaste por supresión crónica del no. No es que hicieron demasiado, es que callaron demasiado. Y callar cansa más que cualquier tarea, porque requiere energía constante para mantener la tapa puesta sobre algo que quiere salir. Número 17. La ira que explota en los lugares equivocados. La rabia desplazada del complaciente crónico. Imagina a la persona más paciente que conoces, la que nunca levanta la voz, la que siempre responde con calma, la que parece incapaz de enojarse. Ahora imagina a esa misma persona en el tráfico, sola en su auto, gritándole al parabrisas, o perdiendo la paciencia con su hijo por algo mínimo, o reaccionando con una frialdad cortante ante un comentario inocente de su pareja. Bessel van der Kolk, el psiquiatra que ha dedicado décadas al estudio del trauma y que en 2014 publicó su investigación sobre cómo el cuerpo almacena las experiencias emocionales no procesadas, explica que la ira que no se expresa no desaparece, se desplaza. Encuentra las grietas más seguras por donde salir, y las grietas más seguras son casi siempre las personas más cercanas, porque la persona complaciente no puede enojarse con su jefe, ni con su amiga, ni con el familiar que cruzó un límite, pero puede enojarse con quien sabe que no la va a dejar, y ahí explota. Joseph Ledoux, el neurocientífico que estudió la amígdala y las respuestas de miedo, demostró que el cerebro procesa las amenazas emocionales antes de que la corteza prefrontal pueda intervenir con lógica. La ira del complaciente no es irracional, es la ira correcta, en el momento incorrecto, dirigida a la persona incorrecta. Eso no se enseña, eso se vive. Número 18. Perder el sentido de lo que realmente quieren. La erosión de identidad más lenta del mundo. Esta es una de las señales más devastadoras y la más difícil de detectar. Porque no llega como un evento, llega como un descubrimiento que se hace tarde. Un día, la persona se detiene. Alguien le pregunta algo tan simple como, ¿qué te gustaría hacer este fin de semana? Y se queda en blanco. No es que no tenga opciones, es que ya no sabe cuáles son suyas. Erik Erikson, el psicólogo del desarrollo que describió las etapas de la identidad psicosocial en los años 50, señaló que una de las crisis más importantes de la vida es la que ocurre entre identidad y confusión de roles. Lo que pasa con la persona complaciente es que su identidad se construyó alrededor de las necesidades de los demás. Sabe exactamente qué quiere su pareja, qué necesita su jefe, qué espera su familia, pero no sabe qué quiere ella. Y la pregunta no es incómoda solo porque no tiene respuesta. Es incómoda porque revela algo que estuvo ahí todo el tiempo, escondido debajo de toda esa disponibilidad. Una persona que se fue perdiendo de a poco, en silencio, mientras todos la encontraban cada vez que la necesitaban. Número 19. Confundir amor con ser útil. La ecuación más peligrosa que puede cargar una persona. Imagínate a los 6 o 7 años. Uno de tus padres llega cansado del trabajo. Tú corres a buscarle las pantuflas, o le preparas un vaso de agua, o simplemente te quedas callado para no molestarlo. Y algo pasa. Tu padre te mira, te sonríe, te dice gracias, mi vida. Y eso se siente como amor. Y lo es. Pero lo que tu cerebro registró en ese momento no fue mi papá me quiere. Lo que registró fue cuando soy útil, me quieren. Y esa ecuación, esa equivalencia silenciosa entre utilidad y amor, puede gobernar toda una vida adulta sin que nadie la cuestione. Roy Baumeister, en su investigación sobre la Belongingness Hypothesis, demostró que la necesidad de pertenecer es una de las fuerzas motivacionales más poderosas del ser humano. Pero lo que ocurre cuando la pertenencia se condiciona a la utilidad es que la persona deja de distinguir entre ser amada y ser necesitada. Y hay una diferencia enorme entre las dos. Ser amado no requiere que hagas nada. Ser necesitado, sí. Y la persona complaciente vive en la segunda categoría sin saber que la primera existe. Dos caminos distintos llegan aquí. Uno es el amor condicional explícito, donde los padres literalmente retiraban afecto cuando el niño no cooperaba. El otro es más complicado. Padres amorosos, presentes, buenos, pero que modelaron el sacrificio como la forma más alta de amor. Y el niño aprendió imitando. Si mamá se borra a sí misma por nosotros, yo también debo borrarme por los demás. No hubo maltrato. Hubo herencia emocional. Hay cosas que se aprenden sin querer y se cargan toda la vida. Y aquí estamos en el número 20.
El que guardé para el final porque es el que cambia la dirección de todo lo que acabas de escuchar. Número 20. No poder decirse que no a sí mismos. La verdad más silenciosa detrás de la complacencia crónica. Todos los comportamientos que recorrimos hasta ahora tienen algo en común. En cada uno de ellos, la persona le dice que sí a alguien más, al jefe, a la pareja, al amigo, a la familia, al desconocido que pide un favor, al colega que necesita ayuda un viernes a las 6 de la tarde. Pero hay un sí que nadie ve, y es el más importante de todos. Cada vez que esta persona le dice que sí al mundo, está diciéndose que no a sí misma, no a su cansancio, no a su opinión, no a su necesidad de descanso, de espacio, de silencio, de verdad. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco que sobrevivió a los campos de concentración y que en 1946 escribió sobre la búsqueda de sentido, dijo algo que resuena con una claridad incómoda en este contexto. Decir sí a la vida, escribió, incluye decir sí a uno mismo, no como acto de egoísmo, como acto de coherencia, y la persona complaciente lleva toda la vida haciendo lo opuesto, diciendo sí a la vida de todos los demás mientras le dice no a la suya, no a sus límites, no a sus deseos, no a la voz pequeña que dice, esto no está bien para mí. Lisa Feldman Barrett, la neurocientífica que en 2017 propuso la teoría de las Constructed Emotions, las emociones construidas, demostró que nuestras emociones no son reacciones automáticas a lo que nos pasa. Son predicciones que el cerebro construye basándose en la experiencia pasada. Y si la experiencia pasada enseñó que mis necesidades no importan, el cerebro literalmente deja de producir la señal emocional que dice algo aquí no está bien. La persona no solo no dice que no, con el tiempo deja de sentir que debería decirlo. Y esa es la erosión más profunda. No es que perdió la voz, es que perdió la brújula que le decía cuándo usarla. Imagina esto. Una noche, después de un día donde dijiste que sí a todo el mundo y no te quedó nada para ti, te sientas en el borde de la cama. La casa está en silencio, y por un segundo, antes de que el cansancio te gane, te haces una pregunta que llevas años evitando. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Y si la pregunta te asusta un poco, si el silencio que sigue es un poco más largo de lo que esperabas, no huyas de eso. Ese silencio no es vacío. Es el primer sonido de algo que lleva mucho tiempo esperando ser escuchado. No estás roto. Simplemente dedicaste tanto tiempo a escuchar a todos los demás que olvidaste que tu propia voz también cuenta. 20 señales. Una sola verdad silenciosa debajo de todas ellas. En algún momento de tu vida, aprendiste que tu valor dependía de lo que dabas, no de lo que eras. Y esa lección fue tan temprana, tan repetida, tan invisible, que se convirtió en parte de ti. Como la forma en que respiras, como la forma en que caminas, como el sí automático que sale antes de que tu cerebro tenga tiempo de preguntar si realmente quieres. Pero aquí hay algo que quiero que escuches con cuidado. La persona que reconoce estos patrones no es más débil que las demás, es más consciente. Y la conciencia, aunque duela, es exactamente donde empieza la posibilidad de elegir distinto. No estoy hablando de cambiar de la noche a la mañana. No estoy hablando de convertirte en alguien que dice que no a todo. Estoy hablando de algo mucho más pequeño y mucho más valiente. Estoy hablando de la próxima vez que alguien te pida algo, darte 3 segundos antes de responder. Solo 3. Y en esos 3 segundos, preguntarte algo que quizás nunca te habías permitido. ¿Esto es lo que yo quiero? Si más de 5 de estos te llegaron, eso significa algo. No significa que estés mal. Significa que estás prestando atención a partes de ti que la mayoría de la gente pasa toda la vida ignorando. Y eso no es poco. ¿Cuál fue el más difícil de escuchar? Déjalo en los comentarios. No porque yo lo necesite, sino porque hay alguien más leyendo eso que necesita saber que no está solo. Si este tipo de observaciones te interesa, el botón de suscripción está ahí, sin presión, sin urgencia, como todo lo que hago aquí. Y si este video te encontró esta noche, probablemente no fue casualidad. Cuídate. Y la próxima vez que alguien te pregunte algo, recuerda que tú también tienes derecho a pensarlo antes de responder. Nos vemos en el próximo.